Bienvenidos a La Música en Pelotas. Hoy vamos a hablar de las salas de conciertos. Este capítulo está dirigido a todos los músicos que vamos a buscar trabajo a las salas, el ser un poquito más consciente de todo lo que sucede allí dentro y, bueno, pues recibir consejos y vernos en la tesitura correcta para pedir trabajo. Así también, bueno, pues como todos los que vamos a ver conciertos a las salas, también ser un poquito más conscientes de lo que pasa detrás y de lo que conlleva la gestión de una sala. Bueno, y por supuesto, si tenéis una sala o tenéis un bar y queréis empezar a hacer conciertos, que sepáis qué es lo que hay detrás. Para esto, pues tenemos con nosotros, estuvo aquí el otro día con nosotros Pedro Úbeda, que es el gestor y dueño de la sala Peritoche en Las Rozas. Pedro lleva 40 años programando grupos, tanto de temas propios como de versiones, y fue una conversación súper agradable. Pedro es un genio divertido. Es un genio divertido. Lo pasamos muy bien. Ha quedado muy chulo. Esperemos, yo creo que os va a gustar mucho. Así que sin más, os dejo con la música detrás de la barra. Esperamos que os guste. La música en pelotas. Muchas gracias por venir, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tino? Pues muy bien. Por fin, de nuevo en tu templo. Aquí grandísimo. Sí, alguna nos hemos pegado por aquí, ¿verdad? Sí. Cómo no, claro. Y siempre un placer estar contigo. Ya sabes que cuando me puedo escapar y robarme una cerveza a mí mismo, estoy contigo encantado. Bueno, yo lo suelo hacer al revés también. Ya, Nos robamos muchas cosas, ¿no? Sí. Oye, Pedro, una cosa. Detrás de la barra, en la caja, ¿qué funciona mejor? ¿Temas propios o versiones? En la caja, versiones. Es porque quizá es más fácil para el público grande, para el público que gasta a menudo y que sale sin complicaciones y que no quiere estar buscando opciones, hacer versiones, porque es hacer diversión, y hacer diversión es hacer ocio, y la gente cuando sale de su casa para librarse de un montón de cosas que tiene en la cabeza, pues prefiere que le den las cosas fáciles. Igual que en la tele muchas veces te pones cualquier cosa que te entretiene así de manera fácil, que no buscas un programa de cultura y de un documento demasiado espeso, ¿no? Que a lo mejor lo dejas para otros momentos. Entonces yo creo que a nivel de comercio y a nivel de rentabilidad, las versiones es a lo que más nos dedicamos las salas a la hora de hacer música de animación. Aunque yo creo que esto lo podemos charlar también o debatir, pero que es verdad que es muy importante, y yo de hecho lo hacemos, hacer temas propios o dar un espacio a la música de autor, o sea, la música de autor, ¿no? De trabajo propio y de presentación de discos y de músicas nuevas, y tal, es esencial. Sí, bueno. ¿No? Bueno, para que lo sepáis, Pedro es el dueño y programador de una sala aquí en Las Rozas de Madrid que se llama Peritoche. Yo creo que es la sala que más lleva abierta, ¿no? De música en directo por la zona, ¿no? Joder, 31 años ya, macho. 31 años. El año pasado, en el 25, hicimos 30. Porque esto nació en el 95, que era un bar que en principio no se abrió con otras circunstancias en otro entorno, y poco a poco fuimos derivando a eso, ¿no? Y enseguida dimos un giro. Si procede, cuento la historia luego. No, claro, estaría muy bien. No, aparte creo que es muy relevante, ¿no? Cuál ha sido el viaje de la Peritoche, ¿no? Para entender un poquito dónde estamos. Sí. Y qué vamos a tocar. ¿Antes fue la música o la hostelería? Esa es la pregunta. Históricamente, biológicamente, antes era la música, porque es verdad que yo tocaba con mi padre y mis hermanos en casa. Cantábamos todos reunidos en plan fuego de campamento, y hacíamos músicas de estas de todos a la vez, y infantiles muchas, otras muchas acopladas al ritmo y al son de mi padre, que mi padre era músico de tuna
y de rondalla y de rancheras y cosas de estas, ¿no? Entonces, y tocaba muy bien la guitarra, por cierto, tocaba el requinto y tocaba la bandurria, mi padre, y fue un poco el que me inculcó eso. Por eso la música estaba ahí, es verdad. Pero si hablamos de Aperitoche en sí, es verdad que al principio era un bar. Era un bar en el que dábamos aperitivos de días y copas de noches. Aperitivos de día, copa de noche, y alguien así, con las personas que lo fundé al principio y tal, aperitivo de día, copa de noche, aperitoche, aperitoche. A mí no me gustaba nada. Y de hecho me daba hasta vergüenza decirlo cuando la gente de los bares alrededor de Las Rozas me preguntaban, ¿cómo se llama tu bar? ¿Cómo por aperiqué? ¿Coche? O sea, un nombre muy tal. Pero es verdad que me dijeron, no, tiene... Por ahí luego vino gente más ilustre y tal. No, es un nombre rococó, ya verás cómo eso al final, como no significa nada, al final tiene su significado y tal. Ya verás cómo para la gente esas palabras que no vienen a ser nada, al final son algo, pues al final se quedó así. En fin, hubiera molado que se hubiera llamado más Total Stage o sí. music Hall, no sé qué, pero Max se quedó, Power. Sí, ¿no? Algo más. Pero bueno, se quedó así, como el salchichón o como tantos nombres que han salido de una manera un poco burda, pero que luego se quedan como con identidad, ¿no? Y así fue. Esto hace 31 años, año 95, pues fíjate. Y a partir de ese bar, de lo que era un concepto de bar con terraza y tal, es verdad que yo me fui con la guitarra un día, pero por ganar algún cliente, no con el ánimo de vender aquello de la música, sino que era porque me hizo gracia empezar a cantar allí. Y es verdad que se empezaron a arrimar los clientes, poco a poco, se empezaron a arrimar las personas a cantar emocionadas, porque hace 31 años no había tantos sitios de música en directo. Estaban en Madrid 3 o 4 de referencia, año 95, ya los 80 habían pasado, pero había muchos problemas. En Madrid sí, pero fuera de Madrid era complicado ver sitios de música en directo. Entonces lo hacíamos a pelo, con una guitarra, tranquilamente allí. Joder, tío, tú te acordarás que tú empezaste a recalar por allí, que tú empezabas a hacer tus pinitos de guitarra. Igual la primera vez que... Otros tiempos, hay que decirlo, claro. Sí, igual tenía 15 años, Pedro. Sí. No, de hecho, yo ya te conocí 3 años después, cuando ya Aperitoche era Aperitoche más musical y empezabais a venir, que erais súper pequeños con los proyectos aquellos que tenías de Zona Tsunami. Sí, esto era. Y tal, y ahí veníais con Edu, con el Pla, con mucha gente que venías. Sí, esto fue justo en el Burgo, cuando ya cambiamos y ya tenías un escenario para bandas, sí, ¿no? ya, porque al principio ya empezaron cantautores, ¿no? Era como, me atrevería a decir que era como esta estancia donde estamos ahora, de unos 30 metros cuadrados o 25, o sea, era pequeñito, con decorado casi como esto, no tan auténtico, pero tenía mucho trampantojo y tenía guitarras por el techo y por el suelo. Siempre las guitarras es el símbolo que nos persigue, ¿verdad, Tino? A ti también. y veníamos por todos los lados y lo que pasa es que convivíamos en el centro de aquí del pueblo de Las Rozas con la gente de Las Rozas, muy de Las Rozas, y era mucha gente que había ahí de pura hostelería también, de baretos de cañas y les chocaba mucho aquello. Y luego gente que fue viniendo de Las Rozas, de las urbanizaciones y de la periferia, y poco a poco les iba chocando como, oye, vamos a un bar que es pequeñito y te ponen allí unas cervezas y tal, de aperitivos no tienen mucho, pero ya verás la música que tiene, se pone allí el pavo a cantar con unos amigos y con el que viene y con tal, y ya verás qué risa. Y ese era el rollo. Entonces ahí se cantaban canciones, claro, yo empecé con las canciones de campamento y las canciones que yo me sabía. Las que tenía interiorizadas yo, que no eran tampoco muchas, y las fáciles. Me encantaba tocar los Lynyrd Skynyrd o la Creedence, pero no me salían tan bien. Prefería tocar pues canciones más sencillas de Alaska o de yo qué sé, de bandas de la época que yo había vivido, que eran más fáciles y más asequibles, ¿no? Pues hacía como cosas de Los Secretos, de los tal, muy cercanas. Entonces, antes que alguien tocara canciones del pop de los 80 en español, eso era magia, porque no lo contaba nadie en directo y era difícil ir a verlos en directo porque no había tantos conciertos entonces.
ni tantas cosas. Entonces era muy complicado. Entonces para la gente llana, para la gente que no entendía de música demasiado y tal, luego otros empezabais a hacer música en aquel momento y más estudiados, o sea, más estudiosos de música, con más referencias y con más conocimiento de música. Pero la música del pueblo, la música vulgar y tal, que se cantaba desde una ranchera hasta una canción de chimpún chimpún, o, insisto, canciones de Los Secretos, o de Gabinete Caligari, o de Los Ilegales, o de Sabina, o de María Dolores Pradera, eso era muy raro verlo. Entonces, y sobre todo cantado así en plan vulgar de pueblo, y todo el mundo con una copa en la mano o con una cerveza. Eso, aquello era una risa y fue el éxito. Y por ahí entramos, por esa puerta común entramos y tal. Y luego sí es verdad que la cosa, como he dicho al principio, la cosa se refuerza con música un poco más seria también, aparte. Y ya empezasteis a entrar músicos que reforzasteis de manera increíble y le disteis sentido a aquello, claro. Claro, yo en aquella época me acuerdo, pero bueno, yo creo que esa esencia sigue estando, ¿no? Todo este tema de que puedas cantar un tema Sí, del último de la fila y después venga un tema sí, de los payasos de la tele y que claro, vayas claro, es que montando no tu deja show, de ¿no? ser, claro. Lamentablemente, como todo en esta vida, si no concedes o no cedes un poquito a lo que más vende o a lo que más fácil resulta para las personas, para las que van a gastarse el dinero, eh, pues si no cedes a eso, pues te es más difícil. Es verdad que pierdes autenticidad, pero te es más difícil salir adelante y como proyecto. Entonces, insisto, que se concede mucho todavía. Ya no hay tanta participación de la gente, del público en sí, que antes valía todo y cualquiera salía a cantar enseguida y saltaba en el escenario, o no había ni escenario a veces. O sea, depende un poco aquello era un caos de un montón de gente cantando a la vez. Conforme hemos ido organizándonos, pues sí se ha ido eh, cortando un poquito a tanta participación y tanto. Pero es verdad que seguimos teniendo mucha variedad de canciones de todo tipo. Es verdad que noto que a la gente le gusta cuando de repente das algo bueno, haces un tema de alguien, de Bryan Adams, o de repente, y la gente le encanta, pero no hagas 4 de Bryan Adams, porque se me cansan. Y entonces la gente se distrae, se empieza tal, entonces hay que dar. Una sala de conciertos con cerveza y tal mola que esté muy bien organizada en ese sentido. La gente tiene que saber a qué va. Pues si vamos a hacer una jam session, hacemos una jam session y todo el mundo se pone en serio con jam session. Si vamos a ver un concierto de versiones de música americana, vamos a ver cómo se hace y vamos a ponernos en plan guapo y vamos a ver, hostia, qué bien toca este tío. La gente va preparada. Pero claro, si entramos en zonas de vamos a pasárnoslo bien y con música y tal, cuanto más variedades, mejor, claro. Y cosas que es difícil a veces vivir solamente de presentaciones de disco o de que te vaya un grupo que solo hace sus temas. Ojalá, eso sería para mí magia, vivir de eso. Pero no. Bueno, también programas bandas súper grandes. Hombre, O sea, que decía, Peritoche sí, sí. tocaba Los Secretos, Sí, Cigarros, Cigarros. Morgan, Teo Carralda creo que estuvo hace Sí, poco, sí, ¿no? sí, sí. ¿Cómo es programar a esta gente? ¿Qué Pues, diferencia de trabajo hay entre programar a esta gente o que venga alguno de los músicos que va a tocar versiones también a la claro, Peritoche? pues el tema es que hay que tener un poquito más de cuidado, porque claro, porque es gente que viene de una manera más seria, más profesional y en definitiva se juegan ellos más, ¿no? Entonces no quieren quedar mal. No pueden ir a cualquier sitio con un equipo que no esté en condiciones o con gente que tenga alrededor de producción que no estén en condiciones o con el dueño de un bar, con todos mis respetos, que sea muy bueno haciendo tapas o cerveza y tal, pero que no sepa muy bien conceptos que le pueden dejar mal al músico al final. Entonces, claro, cuando vienen bandas de primera división, por así decirlo, o sea, si viene, por ejemplo, Morgan, o si viene gente mucho más antigua, La Frontera o los Secretos, pues cuando vienen ellos, es verdad que hay que tener mucho cuidado, preparar, te tienes que adaptar como sala tan pequeñita que eres a lo que te piden, que muchas veces es mucho. Y como sala pequeñita, el nivel de producción es muy alto, se te va un poco de las manos, tienes que poner un poco de dinero y al final
la entrada es cara, porque el público viene en la sala que tenemos ahora son 250 personas, más o menos, lo que de pie todas. Entonces, ese público que viene tiene que pagar un precio alto para una sala, a lo mejor 30 o 40 euros, o 50, como cuando en Los Secretos. Pero bueno, es una gozada ver 200 personas a Los Secretos, a todo trapo, a completo. Entonces está bien. Es verdad que la sala no gana dinero en ese día, casi pierde, o lo comido por servido, porque apuramos el precio de la entrada a lo que es el caché de los músicos. De los músicos es de primera. Pero creo que es relevante y bueno, así como tenemos presentaciones de discos de músicos locales o de gente que empieza o de gente ya consolidada que tiene un par de discos y también los metemos, que todavía no son primera división porque no han saltado, pues ¿por qué no vamos a hacer también, de vez en cuando creo que es importante traer a famosos, que es un reto para la sala. Mira, mañana tocan Modestia Aparte. Fíjate. Que es otro grupo de los legendarios, y mañana Sí, tenemos todo vendido desde diciembre. Claro, se vende en un momento, son sold out. Cuando decimos sold out son 250 personas, que no es nada. Entonces, pues es un reto, es una dificultad, es un rollo, tienes que dar todo, no puedes quedar mal, ni ellos, ni los músicos, ni nosotros, porque nos la jugamos. Entonces, es una especie de consolidar un poquito la sala y crear marca. Ahí, yo creo que mola, está bien. ¿Y por qué? Porque además luego el músico que llega a presentar un disco, su primer disco al día siguiente, pues le mola más tocar en la misma alfombra que han estado Los Secretos o Morgan o Modestia Aparte. Y hoy toco aquí yo, hoy, eso está bien. Oye, Pedro, ¿y qué es lo más raro que te han pedido ¿De qué? a nivel de exigencia a un grupo que va... Ah, bueno, claro. Sí, pues es verdad que las hojas de ruta y los riders que piden y las condiciones a las que te someten, pues son duras para las pequeñas salas, ¿no? Pero te piden cosas a veces un poco inalcanzables, ¿no? Por ejemplo, o sea, nos han llegado a pedir cosas que son, pues eso, toallas para todos los músicos. Por ejemplo, nos han llegado a pedir, eso siempre lo piden, toallas para cada uno de los músicos. Nos han llegado a pedir comida pues para veganos, celíacos, lógicamente, que depende de cada músico, tener un catering preparado muy, muy adecuado a cada uno, cosa que cuando traemos a gente más humilde o todavía no tan conocida y demás, pues se apañan un poco con lo que les podemos ofrecer en ese momento, ¿no? De catering para antes del concierto, o ni siquiera les ofrecemos catering, depende un poco de cómo vengan las cosas. Y lo que sí que piden casi todos, que a veces nos suena raro y tal, pues son decorados o instrumentos o, por ejemplo, condiciones técnicas que se nos escapan totalmente de las manos, ¿no? Pues queremos detrás de nosotros, cuando vienen los cigarros, nos obligan a tener un telón, no sé si era de color rosa o rojo, detrás del escenario, un telón enorme, costaba más el telón que casi su caché, ¿no? Entonces, al final pudimos llegar a un acuerdo y al final lo consiguieron ellos por otro lado y tal, y claro, y esto es una sala muy pequeña, esto no podemos hacer eso. Pero lo más surrealista que me han llegado a pedir es que en una sala de 250 me dijeron en una de las bandas, tampoco voy a decir cuál es, oye, mira, tenemos una lista de 50 invitados. Entonces digo, oye, no me hagas esto, tío, es que son un 25% del aforo que estoy viéndolas y deseándolas para no perder dinero. No me lo quites, porque me vas a invitar a 50 amigos tuyos. Tuvimos que decir que no y negociar. Al final creo que vinieron 10, pero bueno. Bueno, es muy interesante. Hay una cosa que has dicho antes que a mí porque realmente el objetivo de esta conversación que estamos teniendo, Pedro, es que la gente que escucha música o que va a un concierto se dé cuenta un poquito del trabajo que tenemos, que tiene una sala detrás, ¿no? Que tiene todo esto, ¿no? Entonces, y después hay otra cosa que es muy importante, ¿no? Que es algo que yo creo que los músicos hemos empezado
a darnos cuenta de esto que teníamos, ¿no? Ahora, ¿no? Que es la importancia cultural de una sala de actuaciones, ¿no? Lo que hace el trabajo de cantera de escena que hace una sala, ¿no? Entonces, me interesa mucho saber, pues, cuál es tu, ahora, como músico también que eres, ¿no? ¿Cómo ha sido el contacto con los músicos a lo largo de estos años, ¿no? Sí. Y la diferencia también entre los diferentes tipos de músicos que entran allí, ¿no? Esta es la parte interesante de todo esto, Sí, sí, sí. ¿verdad? Pues es verdad, hemos ido un poco de las manos las salas y los músicos. Los músicos ignorantes un poco al principio de cómo iba el tema de las salas, y las salas ignorantes de cómo iban los músicos o qué era lo que sentían y demás. Y lo bonito es entrar un poco en comunión con esa cosa, ¿no? O sea, no puede ser que una sala o un recinto donde vas a recibir a un músico que va a interpretar sus temas o que has llegado a un acuerdo con él para cantar, bien sea para amenizar o para hacer una presentación o porque te ha alquilado la sala, porque habéis llegado a un acuerdo, haya una relación que no sea mágica o unida con ese concepto de arte al que te has referido. Es muy importante. Lo mismo pasa con los músicos. En el momento que el músico va a la sala y la usa de una manera fría y, y demasiado egocéntrico desde el punto de vista del músico, y la sala es lo de menos, y con despotismo un poquito hacia el propietario de la sala y demás, está generando otra energía contraria a lo que se trata, porque si la sala no está a gusto y no funciona, el ambiente del músico se desdibuja, ¿no? Entonces, bueno, aprender a compatibilizar esas dos caras, los dos extremos, ha sido labor de todos estos años atrás. Se ha ganado mucho. Yo creo que todo el mundo ahora viene muchísimo más dispuesto a entender lo que es una sala, y que la sala no podemos pagar tanto como en cualquier otro sitio, que la sala tenemos unas condiciones de trabajo que no dependemos solo de ese concierto, sino que hay un tiempo anterior y un tiempo de posterior. Tenéis que recoger rápido los instrumentos. No, por favor, chicos, no nos pidáis demasiado, que tampoco podemos. Y el músico igual, el músico, oye, no me trates mal, tío, que no soy un mozo de carga que ha venido aquí a traer cosas y a marcharme, sino que vengo a ofrecer, a convencer a tu público para que pasen un buen rato. Entonces, todo esto se ha ganado mucho. Yo creo que se ha avanzado mucho culturalmente y se ha puesto a las salas o a los pequeños espacios musicales, principalmente de pop y rock, pero podríamos hablar también de flamenco o de música más tranquila, o de artes también escénicas ligadas con la música y demás. Se ha hecho las cosas más serias. Ahora se ha llegado a un punto en el que hay más respeto por ambas partes, y también incluso por el público, y sabemos dónde estamos. Entonces, un músico ha tenido que aprender que a las salas y a los espacios pequeños no se va a ganar dinero, se va a mantenerse, o a un dinero para mantenimiento, y se va además a aprender que hay un público que está en comunión contigo y tal, y una sala es dura, porque una sala mucha gente no viene a verte exactamente a ti, viene a disfrutar de un ambiente de una sala. Entonces, convencer a la gente, hacer que te aplaudan, sudar, sentir el ruido de las cosas, como hasta de los acoples, ¿no? Del micrófono, es bueno para el público y es bueno sobre todo para los músicos. ¿Y cuál es el error más común que cometemos los músicos cuando 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 afrontamos una sala? Cuando vamos a una sala. lo que Entonces, después de ver tantos músicos, ¿no? A lo largo de los años, ¿cuál es el error más común? sí, no me atrevo a decir que hay un error grave ni que hay o sea, de siempre el error más común ha sido el entender que en hora y media que va a durar tu concierto, tu actuación, vamos a poner 2 horas entre que la gente viene y va y demás, en ese espacio de 2 horas es muy difícil rentabilizar eh, 100 personas, 200 personas que están viendo, 60 personas que te están viendo.
En el espacio de 2 horas la gente toma 2 cervezas, 3. Vamos a poner que toma 4. Y vamos a poner que gasta cada uno 20 euros. Y si son 100 personas, estamos hablando que se han hecho 2.000 euros de caja, ¿vale? Para un concierto, o sea, viviendo mucho, ¿eh? En un caso bastante favorable para una sala pequeña y con un grupo tocando y tal. Y claro, entonces, 2.000 euros de caja está muy bien, es justo. Y entonces el precio que se puede pagar no es mucho, porque de esos 2.000 euros hay que restar un tercio que se va en bebida y en lo que la gente ha consumido en la barra, en el local. Hay otro, no voy a decir un tercio, pero otro 20% de gastos de producción de ese día. El técnico, la persona que está en taquilla, eh, los camareros, todo lo que se gasta en ese espacio de tiempo. Y al final, y luego hay unos gastos generales que tiene la sala imputables ese día y ese momento, que también es un porcentaje importante. Entonces, el precio justo que se paga a una banda está muy justificado y muy establecido y está al límite. Hay muchas bandas que se quejan de que qué poco se pega. Al final me has pagado solo 500 euros, 400, 300. Y es que no da para más. Es que es más a veces de lo que se puede pagar. Y no digamos si la gente consume poco ese día. Yo he puesto el ejemplo consumiendo 4 veces. Imagínate cuando consumen una vez, o como mucha gente que va, que dice, no, yo no tomo nada. Sí. ¿Qué IVA tiene la música en directo? El 10%. El 10%, el Sí, mismo que la hostelería, la taquilla, ¿no? ¿Y la taquilla también el y 10%? la hostelería es el 10%, lo que paga el cliente es un 10%, y lo que pagan las taquillas en general, yo creo que de todos los conciertos, igual que en el cine y demás, es el 10%. El 10, ¿no? Sí, es el IVA cultural, que también está aplicado al IVA de la hostelería, que no es cultural. El IVA de la hostelería es hostelería, pero es un 10% porque es ocio y lo unen a cultura, pero no. Bueno, a esto hay que sumarle otra cosa, ¿no? Porque tú, en una sala de actuaciones, ¿no? En tu sala de actuaciones convive gente tocando versiones, ¿no? Sí, De diferentes tipos, ¿no? sí, Diferentes sí, tipos sí. de grupos. Hay gente que toca temas propios también en Sí, diferentes horarios. Después hay música que pone sí, música, ponéis vuestra lista de reproducción o también, tenéis un DJ, ¿no? también. ¿Y qué relación tenéis con el ASGAE? Con las GAE yo soy un gran conocedor. Bueno, pues como todo el mundo que lleve tiempo llevando salas o locales musicales. eh, y no vamos a hablar de las GAE, pero las GAE lo que hace es básicamente gestionar o administrar, como ya sabemos todos, derechos de los autores. Y también están ligados a las GAE, están la AGEDI y ahí, que son empresas también que gestionan derechos de reproducción y de los editores de música. En fin, es una especie de herramienta de recaudación Sí. de derechos de Pero a todos los que vosotros en crean. el bar, Entonces, ¿cuánto os cobran, en definitiva? O sea, ¿cómo pagáis? ¿Por versiones? Si tú tocas una claro, versión de no, lo que Miguel Bosé, hace para explicarlo, sí, para explicarlo de manera llana, o sea, lo suyo sería que acabo de cantar una canción de Miguel Bosé y que hubiera ahí alguien que lo apuntara o yo echara una moneda para hacer. Entonces, como es una locura, pues lo que hace las GAE es hacer una tarifa plana, una especie de. Entonces, tú firmas un acuerdo de uso, tampoco ya me acuerdo muy bien y cómo es, pero es un acuerdo que firmamos de uso de los derechos de todas esas canciones que tienen y tal. Entonces, como todo el mundo, yo también intenté en su día evitar esto para no tener que pagar esa cuota fija. Te cobran una cuota fija. Si eres una peluquería, te cobran 23 euros. Me estoy inventando, ¿eh? No es esa cifra, pero era... si eres un bar normal, pues te cobran 100 y pico. Si eres un pub, te cobran 200 tanto. Si eres una sala que hace música en directo y tal, te pueden llegar a cobrar 500, 600, 800. Depende un poco de todo. Al mes, te estoy hablando. Cuotas sí. mensuales. Se hacen cuotas mensuales de... Y las cifras que he dicho me las he inventado, pero son así parecidas a las que he dicho. Y es la manera de gestionar. Entonces, es verdad que al principio, suele ser cuando empiezas o cuando eres nuevo en esto, como yo cuando tenía el bar de copas de noche y aperitivos de día,
a Peritoche y tal, pues es verdad que se me revolvían las tripas cuando venía el agente de Sky y me decía, tienes que firmar el contrato porque te voy a cobrar 100 euros al mes, porque tú pones música de disco y no te voy a cobrar lo que estás cantando con una guitarra, pero debería cobrarte también, serían 200 y pico euros al mes. Y aquello, de repente, que te venga un señor y te cuente eso, pues no te lo crees, porque la música de quién es. Oiga, ¿dónde está Michael Jackson? ¿Dónde está Víctor Manuel? O Joan Manuel Serrat para cobrar, y mucho menos dónde está Freddie Mercury o Bryan Adams. Y al final, ¿dónde están? Se lo voy a dar a ellos, de verdad. Esto es para... ¿Y usted quién es? Yo soy Antonio Jiménez, de las GAE. Entonces la gente, hasta que nos creemos eso, pues nos cuesta muchísimo. Y encima no vemos que aquello se reparta, es que no sé, es todo tan abstracto que entonces, bueno, al principio muchos nos llegábamos a pagar, me acuerdo, al final tuvimos que entrar en vereda y ver que aquello era legal. La SGA está muy bien armada legalmente, jurídicamente y tal, y entonces te van ellos mismos, a la vez que te van hasta demandando si no pagas, te van enseñando, te van metiendo en vereda. Entonces al final lo tienes que asumir. Que eso es bueno o es malo tal, sinceramente no lo sé. Quiero pensar que es muy bueno y la labor que hacen está bien, pero eso deberían hablar los autores. Yo, por desgracia, no soy autor, entonces no sé hasta qué punto me veo beneficiado. Entonces yo lo que soy es un obediente empresario que es que he comprobado en mis carnes que hay que pagar y es un impuesto, lo tomo como un impuesto más y ojalá sea para bien. Y sí, pagamos a SGAE, todos estamos obligadísimos. Sí. Todos los meses, claro. Sí. Y a GEDI Lo digo porque influye también en esto, ¿no? O sea, es decir, cuando vas a tocar un sitio hay determinados gastos que no tienes en cuenta, ¿no? Sí. También como trabajos. ¿Hay algún trabajo que tú creas que desde fuera no se ve de lo que es el trabajo de programación y de mantenimiento y de gestión de un local? O sea, el trabajo de programador es muy grande y sobre todo el trabajo de productor, de pequeño productor de un evento, de cualquiera. Y si no, que cualquiera se pregunte a sí mismo, o sea, ¿cuánto te cuesta organizar un cumpleaños de 50 personas? Tu propio cumpleaños. Es dificilísimo. O sea, todo el mundo lo pasa fatal, se estresa, lo pasas mal. Estás celebrando, tienes que comprar los sándwiches, los ganchitos, las patatas fritas y tal, y preparar tu casa con unas bombillas y tal, y poco más, y poner tu aparato de música de siempre, ¿no? Pero en el momento que vienen esas 50 personas te estresa, o sea, es complicado. Entonces, el productor, sea el dueño de la propia sala, como el año pasado tal, o ahora mismo yo ya, como ya soy mayor y ya he crecido, pues tenemos ya personas, tenemos un jefe de producción en la sala, tenemos un técnico de sonido, estoy yo también de todo, participo para todo, y esa labor de organizar un concierto y de que salga bien, desde la programación hasta ver que todo está bien, los cables, tal, recibir a los músicos, hacer una buena prueba de sonido, tratarles bien, darles hasta de comer si les hace falta, o beber, o lo que sea. Eso es importante, es crear una comodidad y una cortesía necesaria para que el concierto luego salga bien y no digamos luego publicidad y demás. O sea que lo que parece que todo sale ahí como en 1 hora y media y que acaban de llegar los músicos, esa poca importancia que se le da al músico que viene desde no se sabe dónde a tocar y que de repente está todo montado y que todo suene y que todo vaya bien y que se acabe muy rápido, es producto de muchas cosas. Como cuando ves una película en el cine y dura 1 hora y media y dices, pues mira que no, eso es labor de 2 años de trabajo y ahora lo ves tú en 1 hora y media, pero es difícil. ¿Y qué factores, Pedro, tienes tú en cuenta para programar un grupo o no? Pues hoy en día hubo tiempo que valía cualquier cosa, que cualquiera que viniera tocando era una maravilla, porque hablo del año 95, o sea, antes de los 2000 y demás. Pero ahora que hay tanto donde elegir, porque es verdad que la música en directo a esos niveles de animación de salas y de espacios, y no de animación, sino de presentación de trabajos propios y tal, pues que sea algo original es muy importante, que sea algo que no hagan los demás es importante. Te pongo ejemplos, por ejemplo,
A mí que me llaman todos los días 2 o 3 bandas o 2 o 3 músicos fijo. Esto no es ninguna exageración. Una media, lo tengo calculado, entre 2 y 3. Unas 20 bandas o 20 llamadas o solicitudes serias de tocar en la sala. Y es que no puedo atender a todas porque no... Primero porque no me veo capacitado para, para seleccionar, porque quién soy yo, o sea, es un poco decir, joder, es que no me da la cara. Pero es verdad que, bueno, al final te guías por- miras en redes, antes, por favor, mándame un vídeo, pues bueno, te voy a mandar un vídeo, antes había que mandar el pendrive o había que quedar y enseñarlo en una cámara de vídeo. Ahora no hace falta ni pedirlo porque miras en redes la banda que te acaba de escribir o decir, la miras un momentito, echas un vistazo y de repente ves que son pues 4 tíos tocando muy bien, una versión y otra tal, de las muchas que conocemos todos. Entonces, bueno, pues bien, son 4 señores vestidos de calle, normal, están en un escenario y eso es lo que te presentan de... Pues eso son unos más que vienen y tocan y tal, entonces los dejo ahí aparte en el montón y digo, chicos, es que no me dais nada nuevo, es un grupo que suena muy bien, que estáis haciendo versiones muy bien tocadas y tal, y espero veros pronto y seguro que en algún momento os llamo. Pero como siguen entrando nuevas y tal, al final me quedo, pues, por ejemplo, con una banda de versiones que son 4 chicas, porque es dificilísimo ver a mujeres en el mundo de la música de animación, solo se ven a las cantantes, pero es difícil ver de repente 4 chicas cantando, haciendo versiones. O de repente me quedo con una banda que son 4 chicos y todos van vestidos, por ejemplo, de una manera especial o intencionadamente transgresores, ¿no? O van de una manera, se les ve en la manera de vestir, o la manera de actuar, en la manera de moverse. Hablamos de música de animación. Y en música de producción propia o de presentación de discos y demás, y para bandas emergentes o lo que sea, pues ahí valoramos la originalidad de la música más, aparte también la imagen, ¿no? O sea, en la animación valoramos la imagen y la puesta en escena un poquito porque es lo que se vende, porque la gente en general toca bien, casi todo el mundo. Unos mejor, otros peor, pero casi todo el mundo bien. Y para música propia, lo mejor es fijarte en que la música sea diferente, original y que no sea patrones de lo mismo de siempre. Claro. Funciona también un poquito la intuición en esto, ¿no? Sí, Porque muchas veces lo que ves dice, no se este tío me da corresponde, buena ¿no? onda, estos tíos También, ¿no? molan, estos tíos, fíjate que lo que me han dicho, que ahora trabajamos con algunas bandas de animación de sala que tienen un rollo increíble. Y es que si a ti te gusta, si tú lo ves, la gente alrededor lo ve y lo siente, que es una energía, intención. No es lo mismo cantar el mismo tema, lo cantamos tú y yo. Tú y yo cantamos un tema aquí empanaos y normal. Y no es lo mismo que cantarlo de pie, con rollo, los dos nos ponemos guapos, como nos gusta vestir, con rollo, contentos, con intención. Es diferente totalmente. Entonces, esto es lo que nos fijamos. Claro, esto cambia mucho porque ahora mismo hay una escena, Mm. hay mucha escena para este tipo de grupos, de Sí, versiones, ¿no? sí, 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 Por sí, todo sí. Madrid y hay mucha gente mucho músico que se ha especializado en esto, ¿no? Antes era más complicado. Estamos en la ¿Cuál es, edad... cuál es la diferencia un poquito entre la escena de cuando empezaste ya con sala, ¿no? Sí, 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 Con sí. sala grande de grupos y ahora? ¿Cuál es la diferencia? Mucha, mucha, ¿eh? Ha cambiado muchísimo, sobre todo en los últimos años de la pandemia para acá. Ha habido un boom y hay una eclosión de música en directo y más que de la música en directo, de la facilidad que hay para llegar a cualquier sitio y poder tocar en esto. Los que se dedican a más, no todos los músicos, pero los que se dedican más o han abierto, aparte de dedicarse a otras cosas o a su propia producción, a la música de animación, de eventos o de salas, es brutal el florecimiento en los últimos 10 años de la música en directo en todos los lados, en restaurantes, en cafeterías, o sea, cualquiera. Es como que el dueño de un restaurante le están llamando tonto porque no pone un grupo tocando cuando acaba el postre y la música. Es raro ver un restaurante que no tenga ya música en directo. Es difícil. Hay gente hasta
Hasta los restaurantes más finos ponen a un violinista, porque no van a poner una banda de rock. Pero todo el mundo intenta meter la música en directo. El otro día, esto es verídico, en Burgos concretamente, entré en una farmacia y había un tío tocando con una guitarra y un altavoz. Palabra. Y ponía todos los días de 1 a 2 en nuestra Músico de farmacia. farmacia. Oh, esto me mola. Claro, ¿ves? O sea, que es que están por todos los lados. Y las oportunidades de tocar en directo y de música. Entonces, ha cambiado mucho, porque antes era una rareza. Antes ver un tío tocando versiones, yo la primera vez que lo vi, que empezaba a verlo por Madrid, en algún sitio que entrabas y lo veías, fue cuando yo dije, joder, yo quiero hacer eso. Me mola eso, o tener un bar para hacer eso. Me encantaría, porque era una idea muy buena, pero se veía muy poquito. Nadie contrataba a una banda en su boda, o en un... Era muy raro, no era concebible. Y ahora, si no lo haces, no te creen que no lo hagas. Y la otra parte, que es la parte de lo que es, bueno, pues la escena musical propia de un barrio o de una localidad, ¿no? Sí, O de una ciudad, que es la gente que hace sus propias canciones. sí. ¿Cómo has visto que haya cambiado esto en estos años? ¿Ha habido un cambio también? Para la gente que hace sus propios temas, Sí. ¿verdad? Las bandas que están luchando por un producto, en realidad, ¿no? Por una identidad, ¿verdad? Esto es, como lo veo, es que de igual manera que es asequible la música en directo para mucha gente, porque también hoy en día todo el mundo puede tener una guitarra eléctrica, que en cuanto te lo propones un poco, hay tutoriales en internet, en todos los lados, todo es accesible. Músicos, casi todos mis amigos saben algo de tocar música o les gustaría tener un grupo, una banda y tal. O sea, hay a veces de una manera, y cuidado con lo que voy a decir, pero no es merecida. Es decir, se está haciendo un uso poco respetuoso, y lo hablo un poco de puntillas, poco respetuoso con el mundo de la música en directo. Es verdad que se da demasiado y es accesible a cualquiera. Y entonces esto genera un poquito de facilidad y una especie de burbuja que yo vengo notando desde hace ya unos años, y alguna vez lo he dicho, porque se va a hacer algo tan banal y tan facilón, el hacer música en directo, el que todo el mundo tenga accesibilidad para tocar, para poner un concierto en marcha. Se va a perder un poco la gracia. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Y esto no pasa nunca, ojalá. Pero puede ser que pierda todo valor y pierda todo contenido y ya la gente diga, yo es que no quiero contratar Estamos en hablando mi de estos boda. grupos así más, Sí, sí, estoy hablando de... más Porque quiero... amateur, ¿no? Sí, ¿No? Pero que sí, eso es. que sí Sí, tocan, ¿no? sí, es entendible. Es que todo el mundo amateur, todo el mundo sin estudiar música puede montar una banda, ¿entiendes? Sin conocimiento musical. Y más aún, y esto es más peligroso, todo el mundo sin conocimiento o sin esencia realmente, o sin que se merezca realmente hacer una canción de rock o componer una canción de rock, se atreve a componer una canción de rock and roll y se atreve a... Quiero decir que para hacer rock and roll yo creo que tienes que ser de una manera especial también. Y creo que hay un poquito... Y ser de una manera especial es haber escuchado música y haberte empapado de raíces y de cosas que tienes que tener un porqué, y de haber tenido una cultura de amigos unida de conocimientos musicales, y al final te hacen ser una persona. Entonces, claro, cuando tú vives una vida fácil y hasta los 18 años no has tenido una vivencia de rock and roll para nada, y de repente cuando te ves con una guitarra ves que en internet te sale muy bien el rock and roll, cómo lo haces y tal, y que puedes compatibilizar tu música y tus composiciones de rock and roll con tu profesión de comercial de una empresa en Madrid, o de tu profesión de médico, pues al final estás un poco traicionando a la idea que yo creo que debe tener un poquito la música, de autenticidad y incluso de profesionalidad, ¿sabes? Y ahí hemos perdido un poco. Y con esto, uno, a la pregunta que me hacías de que la gente que se dedica y que está presentando discos y tal, hay mucha gente que está intentando salir adelante presentando discos o haciendo carrera musical.
Y al final los que más adelante salen con este tipo de ambiciones son los que más se acercan a esto que acabo de hablar un poco. Son a los que más han vivido de una manera legítima y justificada el derecho a poder componer canciones de rock and roll y rodearte de una banda de rock and roll de una manera... hay muchos parámetros para ganarse esto y para llegar, yo creo, a salir como una estrella de rock o como una casi estrella o como una persona que defiendes ya 3 o 4 discos y tal y que tienes un poco de público. Hay muchos parámetros que puede ser tu familia eran todos músicos, vienes de carrera musical con guitarra, no tienes ni idea de música, pero mira, es que siempre, tío, de pequeñito, desde los 6 años, miras cómo eras y no quisiste ni estudiar y te has dedicado solamente al rock and roll. Tío, es que naciste en Aluche, rodeado de rock and roll y mira, tu chupa de cuervo y no te la ha quitado nadie y no paraste de tocar y jamás te escapaste de casa para ser rock and roll y tal. Entonces, esta gente está más legitimada que mucha otra gente que estamos ahora mismo, y yo me incluyo en los que no tengo legitimidad a veces, pero es verdad que al final tanta frustración en muchas bandas y en muchos compositores que quieren salir adelante y tal, viene de esto, viene de esta carencia. Y para terminar diré que es una suerte que haya tanta gente que esté ahora intentando hacerlo, ¿eh? Eso es una suerte, la verdad, porque cuanto más haya, pues más saldrán. Eso es lo que te iba a decir yo. A lo mejor también hay una parte nueva, ¿no? En esto, que es que, joder, que esto que dices tú, que es el concierto fiesta de cumpleaños, ¿no? Sí, sí, Que sí. te dedicas a otra cosa, preparas con tus amigos ya con una edad generalmente, un repertorio y tal, y vas a tocarlo a una sala, ¿no? Sí, sí, sí. No es como el grupo que se dedica a tocar versiones, ¿no? Sí, Que sí, son sí. buenísimos, No muchos de tiene. ellos, ¿no? Sí. Musicazos y tal. Pero es un poco lo que hacíamos nosotros con 15 años. O sea, en definitiva, es empezar más tarde, pero lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que en vez de hacerlo en una sala de actuaciones, alquilando la sala y todo este tipo de cosas, nosotros lo hacíamos en el colegio, ¿no? O en el Totalmente, instituto, ¿no? totalmente. Pero es Bueno, eso, tú, ¿no? Tino, tú siempre has defendido esto y yo también detrás de ti, que es el tema de cualquier cosa vale si tiene ese punto de autenticidad en todas las sesiones de música y en todas las reuniones musicales o festivales o al fin en unidad a un concierto de música pop o rock. Es importantísimo el sentir esa conexión primitiva que acabas de decir, ¿no? De estar tocando con amigos, tío, ¿no crees? Sí, sí. Con, con gente cercana a ti y con un rollo como de donde sacando las cosas, lo que yo digo de esa legitimidad del directo, que es sacar las cosas que has mamado tú desde pequeño, desde joven, o que has compartido con tus colegas, y más aún si estás tocando, coño, lo que haces tú, pues los Lebowski, es que no, ese es el estado puro, por eso gusta a todo el mundo, tío, tú puedes ser, yo cuando he visto lo que hacéis vosotros cuando os reunís con música y tal, para hacer cualquier concierto vuestro, y tal, son conciertos de pasarlo bien y de dar tanto y de no saber hacia dónde vais, No lo que es sabemos. mágico, es mágico. Y si eso se aplica de una manera, quizá a lo mejor no tan anárquica como los de Bosky, pero de una manera más metódica en muchas bandas y en muchos grupos o muchas formaciones, vendría muy bien, ¿eh? Esto que has dicho es importantísimo. El tema de tocar para disfrutar y para sacar adelante cosas que tienes dentro con amigos, de verdad, con sinceridad. No tocar en plan de, bueno, voy a hacer esta versión. Joder, ¿cuántos amigos súper profesionales que tengo tienen que verse obligados a tocar cosas que no van con ellos? En orquestas o en bandas de animación, tú lo sabes. Sí, sí. Muchas. Tú conmigo, Tino, has tocado Buah, hemos alguna tocado. canción No. que digo, ¿qué hace Tino tocando esto, Sí, pobrecillo? que va, yo me lo paso de puta madre. Vale, Claro, yo, sé, si yo lo sé. empecé en orquesta, Pero pero ves, nos salva en ese momento, no la empecé canción que tocando estamos jotas. tocando, sino Ah, que tú, cuando me miras y empiezas ahí a buscar más cosas que lo que es la canción en sí, ¿no? sí, sí.
Y eso lo ve el público, eso lo ve el público. Sí. El público está cantando una canción que ha cantado 1000 veces. La gente va a divertirse y quiere ver gente que se está divirtiendo, si no, no puede ser, Claro, ¿no? En una sala, ¿no? claro. Pero si la canción ni la tararean en su casa porque de lo hartos que están de oírla, ¿no? A lo mejor. Y no. Entonces, Se me ocurre una cosa. ¿Cuál puede ser la canción que más veces haya sonado en Aperitoche? Bueno, esto siempre lo hemos hablado y es verdad que al final hubo un debate y se ganó. La que más se ha tocado es la de cumpleaños feliz, porque va mucha gente a celebrar allí a Peritoche y tal, entonces cuando sale un cumpleaños feliz, cumpleaños, se canta siempre y tal. Pero a nivel de canción pop y de tal, podríamos decir que es... hay algunas, hay un top 10 que son las canciones que están ahí siempre, que ya son de las que te digo que a veces da hasta grima volverlas a cantar y recantar, en las que podríamos decir que están La chica de ayer, ¿cuál más? La chica de ayer de Nacha Pop, La flaca de Jarabe de Palo, se canta mucho también. Hay 4, 5 o 6 canciones que habría que tener cuidado porque están en peligro de extinción. Porque de tanto usarse y de tanto cantarlas todo el mundo, Carolina... No puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti, macho. Es que hay varias, depende de la época y depende del tal, que el peligro de extinción es altísimo. Están extinguidas y no deberían cantarse y deberíamos protegerlas y no volverlas a cantar ninguno. Sí, hay quien dice que La chica de ayer podría también ser el próximo himno nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Una cosa así, ¿no? Sí, sí. Tengo una teoría y La chica de ayer, ahora mismo no me acuerdo el nombre y tal, pero es una copia de una canción italiana, ya te la pondré y tal, que se titula La caza del bisonte y es idéntica. Tú oyes esa canción y luego oyes La chica de ayer, entonces estoy investigando el por qué es igual una canción a la otra. Y hay por ahí, si buscas en internet, copia o La chica de ayer, cuál es la copia de la canción, cosa que de dónde viene copiada. Si lo buscas, lo encuentras. Y o sea que para que veas que es una canción maravillosa que todos hemos cantado y todos hemos adorado y todos hemos amado. Pero más allá de eso, es verdad que fue un poco, es un poco pesado y te cargas la canción. Oye, has traído un objeto emblemático, ¿verdad, Pedro? Sí. Cuéntanos un poco Yo voy a traer algunos objetos emblemáticos, pero algunos son muy grandes y otros no se pueden ver. Entonces, no me gustaría que se quedaran en cámara. Pero entonces he traído uno, el que tenía más a mano, porque ahora como las cosas han cambiado tanto, ya voy guardando todas las cosas o las voy tirando o se van perdiendo. Pero, por ejemplo, mira, he traído esto, a ver, lo voy a coger aquí, que es esta guitarrita, así, tal cual, siempre la teníamos en la estantería de alguno de los locales que hemos tenido, ¿verdad? Y la teníamos así porque esta guitarra me la regaló Pepe Umbral, que era un músico que falleció ya hace unos años, pero que era uno de los grandes músicos, estrellas de Aperitoche, Sí, aparte de que él tenía su recorrido artístico importante también y tal. Y él no era de pop ni de rock, era de rumba y de música del sur y tal. Sevillanas. Pero un tío sevillanas, era un maestro en lo suyo y era un animador nato. Vamos, ponía el local boca abajo y tal. Eran otros tiempos también. Bueno, entonces él me regaló esta guitarra y dice, mira Pedro, siempre la he tenido y tal, pero esta guitarra la pones así en la estantería, esta guitarrita la colocas y tal, y en la funda, lo que es la fundita esta, ahí puedes meter cosas que te sean de emergencia. Nunca nadie te la va a abrir, porque al verlo así, como un adorno, nadie va a abrir la cajita y lo tienes para meter las llaves y tal. Y yo siempre guardaba aquí las llaves de Aperitoche, unas llaves que teníamos de emergencia y para usarlas y tal. Estas son del primer local, tío, estas llaves. Estas son de la Plaza de España. Sí, de la Plaza de España, tío. Tío. Además, te las vas a quedar aquí. Sí, ¿Me haces ese favor? Sí, claro ¿El custodio? que sí, tío. Me las quedo aquí, Para, tío. tío. Encantado. ¿Vale? Estas son de la Plaza de España. Qué fuerte, ¿vale? tío. Las primeras llaves que tuvo el Aperitoche.
como local. Y bueno, la caja de Pepe Umbral con la guitarra en miniatura. Siempre al principio usábamos estas guitarras nada más. No, los primeros años Sí, eran solo... españolas, ¿no? Sí, los primeros que trajeron guitarras eléctricas fuisteis tú y tus amigos y tus compañeros de banda eh, cuando estabais empezando a tocar. Hace 31 años. Sí, ya estamos hablando, porque fue Increíble. antes de ayer. Sí. Yo pasé del tupé al pelo largo a este peinado que llevo ahora. Es verdad, O sea, que ya ha llovido. Sí, es Ya ha verdad. llovido. Es verdad que has pasado por muchas Sí. fases Sí, de, por muchas. de historia, Claro. tío. 30 Y tú años, también Pedro. tuviste tu experiencia en salas, ¿eh? De Sí, concierto. bueno, yo allí, joder, yo a ti te conozco de estar allí trabajando. Yo, aparte de tocar allí, trabajaba los fines de semana también de camarero, ¿no? Sí, No hay sí, ningún músico que no haya trabajado de camarero, sí, pero sí, es verdad. es una cosa que tenemos todos ahí, más o ¿Ves? Es menos. parte de la legitimidad del Total, músico. Yo creo que sí, total, también hay que... Es total. verdad que conozco muchísimos músicos que han estado de camareros. Y además coincide, qué casualidad, que son los mejores. Musicalmente o rock and rollescamente hablando. Es gente y siempre he estado en barras y en bares. Sí. Ahí hay algo de... Trabajaba allí con Edu Ortega, acuérdate. Joder, ¿ves? Por ejemplo. Con Edu Ortega, y Edu trabajábamos estuvo... juntos los dos. Sí. Y además hacíais las peores noches, que eran las de los lunes, martes, miércoles, Sí. jueves, que Los era... jueves tocábamos allí, realmente. Ahora se sale menos, ¿eh? La pandemia trajo cosas... Para mí que ha sido nuestra guerra. Como mi abuelo tenía, o mis padres, la guerra civil y tal. La guerra que hubo en España y tal. Esto ha sido como nuestra guerra que nos ha marcado mucho esos 3 años o 2 años que duró aquella situación. Por Dios, que no se compare eso con una guerra, pero bueno, digo, un suceso Sí. que te Cambio de marca. paradigma, ¿no? En determinadas Sí, cosas, cambia el ¿no? paradigma. Entonces, ha hecho que la gente ya no salga tanto entre semana, por ejemplo. Pero antes, ¿te acuerdas que se salía bastante? Un lunes o un martes te podías encontrar mucha gente tomando copas y tomando... La vida también evoluciona. Sí, ha cambiado mucho. Y espero que vayamos siempre a mejor. Bueno, por lo menos vamos a ser positivos en ese sentido, ¿no? Sí. Oye, Tú ya no bebes, ¿verdad? Como no, antes. yo no bebo ya, Fíjate. desde hace mucho tiempo, no bebo. Increíble. Ya no bebo. ¿Ves? Yo creo que llevo unas cuantas cosechas por adelantado. A partir de hecho, bueno, cuando vuelva a ponerme al día, veremos. Pero de momento estoy muy feliz así, además. Cada uno, Estoy muy feliz. lo mejor es ser feliz y que las cosas que haces están bien así. Esas decisiones son buenas, la verdad. Pedro, ¿qué es una guitarra para ti? Buena pregunta. Joder. Pues al final una guitarra... Fíjate, es que esta me emociona, ¿eh? Una guitarra es como algo que es muy respetuoso para mí. Y no solo para mí, sino para tantos amigos que he tenido que son guitarristas. Como tú. Pero me lleva a tantas cosas. Claro, me lleva a tantas noches, a todo lo que me ha hecho crecer, ¿no? La guitarra como símbolo. Yo, que no soy guitarrista, como sabes, pero es verdad que a mí me ha acompañado para defenderme y animar locales yo solo, delante de un montón de gente, en prestársela a los demás para que me ayuden a animar a gente, a llevarlo adelante, en contratar a tantos músicos para o llegar a un acuerdo con ellos o colaborar con ellos para, para sacar adelante una noche mágica, ¿no? Y me ha dado tanto al final la guitarra. La guitarra es un símbolo de admiración a tantos músicos que he visto trabajar, tío, y sufrir. Y a compañeros que he visto llorar y guardarla en los armarios diciendo, ya no voy a volver a tocar la guitarra. Esto no puede seguir hundiéndome la vida y metiéndome en una cárcel de la que no voy a salir, porque esto no me va a llevar a sacar mi proyecto adelante. Prefiero dedicarme a ser maestro de escuela o dentista. Y me ha dado la alegría de ver cómo luego la vuelven a recuperar.
me ha dado... He visto, es un denominador común, y si cierro los ojos, cada vez que veo a Peritoche veo siempre músicos con guitarras en la mano. Y podía hablar de otros instrumentos, pero es verdad que la guitarra es el instrumento más básico en estas pequeñas salas de conciertos, es el que más resultado da en un momento determinado, el más practicable, ¿no? Y por eso la debo tanto. Y las guitarras me llevan siempre a... Yo tengo, no muchas, pero tengo 6 o 7 guitarras y cada una siempre me lleva a la persona que me la regaló, con la cual la tengo muy conectada. O a las personas que me han ayudado a arreglar una guitarra en concreto, o las personas que me han valorado anécdotas de guitarra. Juez, muchísimo, fíjate qué pregunta, ¿eh? ¿A dónde me ha llevado? Me he quedado jodido. Pero para que veas, macho, de la manera más tonta. Finalmente me llama mi padre, que siempre está con su guitarra, en todas las fotos que tengo, siempre tiene una guitarra y tal. Él sí que tocaba la guitarra. Me acuerdo. Así que fíjate, no lo había pensado, pero ¡fua! Qué buena pregunta. Muchas cosas. Sí, 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 sí. A lo mejor me entiendes. Sí, de alguna manera. Sí, sí. Se les coge un cariño especial. Sí, sí, sí. Soy muy promiscuo. Pero... Sí, sí, sí. No, además, por ejemplo, de ti siempre me ha gustado que es verdad que me consta de sobra que las respetas y vamos, no les pones nombre, que no sé si les pones nombre, pero vamos, de milagro, porque sí que las dotas a cada una de mucha personalidad y te enamoras de cada una de tus guitarras que tienes y demás, pero eh, me mola cómo las usas también, o sea, cómo las tratas, porque no es, yo tengo muchísimos amigos, y esto no es una crítica, ¿eh? Que las tratan demasiado para adentro, las esconden, las guardan, las limpian, las pulen y las cambian las cuerdas después de cada concierto, las tienen súper, y las tienen demasiado, entonces, y casi ni las enseñan, y si te las enseñan es de lejos para que tú no la toques. Muchos amigos lo hacen así también. Pero tú eres de los que las compartes y las enseñas y las muestras y las tienes presentes como si no te fuera, o sea, como porque crees que es así, porque si no es como tenerlas encerradas, ¿no? Entonces me mola mucho siempre, que lo están dispuestas, las tienes guardadas, pero están disponibles siempre, pim, pam, cógela, cógela, tío, úsala, tócala. Y siempre a punto, ojo, no digo que están, ninguna está maltratada, todas están en su sitio, pero están vivas, en definitiva. Sí, y la verdad es que lo intentamos, lo intento, macho. Está, me gusta, ¿eh? Eso sí que me ha gustado de ti siempre, tío, que están todas en disposición de como para que estamos aquí, vamos, compártenos, háblenos. Eso mola, mola mucho, la verdad. Y bueno, es que no sé qué instrumento más te... Ah, el piano, este funciona. Sí, este tiene anécdotas, sí, funciona perfecto. Funciona. Oye, Pedro, o sea, para que la gente lo sepa, hay veces que terminas de tocar hasta las 6 de la mañana, ¿no? Siempre hacéis pases al final, ¿no? Sí. ¿Cómo consigues? ¿Qué consejo le darías a alguien para poder sostener ese ritmo de conciertos? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo eres capaz de tocar 3-4 horas por noche, de 12 de la noche a 6 de la mañana durante jueves, viernes, sábado, domingo, jueves, viernes, Sí. sábado, domingo? ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo primero que te tiene que gustar, claro, te tiene que emocionar, cantar, estar con tal, y sobre todo te tiene que gustar estar en la noche metido allí con un montón de factores y de trasnoches y de esfuerzos físicos para vencer el sueño y para saber que al día siguiente pues tienes que enfrentarte a una vida más normalidad. Pero yo creo que el secreto de aguantar 31 años en la noche sin que, sin que me haya derrotado físicamente o psíquicamente o simplemente como muchos amigos, compañeros de todo han dicho, no, ya no seguimos más la noche. Con la mayoría que puedes hablar tú, que se han dedicado a la... Sí, yo tuve una discoteca. No, yo ya la noche no jodas, tal.
como que es verdad que hemos estado en el infierno y ya no volveré allí jamás. Y tal. Es verdad que es un poco eso, el tema de tocar tantas horas de noche, y sobre todo, incluso de hacer tantos conciertos, aunque los hiciera de día y tal, es por la ilusión, por el saber dosificarte y sobre todo por el beber agua limpia constantemente, que es tener tu familia, tener tu proyecto y tratar de no dormir mucho y despertarte pronto con ilusión y pues ver a niños pequeños a tu alrededor, que pueden ser tus hijos, o si no, pues tu novia, tu pareja, tu mujer, que te marca el camino de un día diferente y de una vida diferente. Y yo también, otro secreto que tenía era que no tenía guitarras en casa. Y me quitaba un poco la música y todo. Porque es importante desintoxicarte un poco de todo eso, tanto del tema de la noche que he hablado, como del tema de... Entonces hay que irse a pasear, hay que hacer otra vida diferente y luego de repente, hostia, que toco a las 10 de la noche, ten cuidado, acuérdate, si me voy ya que son las 7, y salir corriendo, tal, llegar y ya enchufarte de nuevo al otro. Yo creo que eso ha sido importantísimo y sobre todo estar motivado. Cualquiera que vive de la música, hay pocas profesiones tan bonitas. Y si encima vives de ello, pues y vives bien, pues entonces estás encantadísimo, ¿no? Que pregúnteselo a cualquiera. No conozco ningún caso de alguien que esté ganando dinero con la música, haciendo música, componiendo música, tocando en locales y en escenarios públicos y diga, no, lo dejo porque me aburre o lo dejo porque me he cansado. Si volvieras a empezar, ¿te dedicarías a lo mismo? Si ¿Lo harías volviera a exactamente empezar, igual? ¿O corregirías algo? si volviera a empezar, corregiría, como todo el mundo, muchísimas cosas, pero me dedicaría a lo mismo. O sea, me gustaría, lo haría bien desde el principio y, y, y mejor durante... Bueno, a lo mejor bien mal. ¿Eh? Como dicen A lo estos, mejor me bien saldría mal, ¿no? fatal. A lo mejor si lo hago bien me sale fatal. Nunca sabes cómo... Sí, sí, Yo sí. tengo un proyecto de escribir mis memorias, que ojalá salga pronto el libro. Eh, He venido a hablar de mi libro, pero no, todavía queda mucho porque está... Tal. Pero fíjate, y no me importa porque para esas cosas soy muy descuidado, te desvelo, el título del libro es Aperitoche, concierto, desconcierto. Concierto, desconcierto, porque es verdad que me muevo en un desconcierto absoluto y ese cierto desconcierto está presente en todo lo que hemos hecho. Y vuelvo atrás al tema de la legitimidad. Ese desconcierto es el que hace que una persona llegue a un sitio y no vea el Corte Inglés, no vea un local de el Hollywood y tal. No, no es por meterme con esas El marcas, hall ni del mucho Hotel menos. AC, ¿no? Sí, el hall de un hotel o de todo. Qué bonito, qué banda tan guapa, qué bien suena, mira cómo todo el mundo colocado, como decías tú, con monóculo Sí. y tal. Pero, sino que ve un poco de caos y ese caos que, ojo, hay que controlarlo, hay que hacer, y ese desconcierto es lo que hay que procurar tener siempre cuando te dedicas al rock and roll. Bueno, ¿y qué consejo le darías a alguien que empieza a hacer música hoy, que quiera hacer música en vivo? A los chavales que quieran empezar a hacer Muy bien. música en vivo. Pues que hay que adaptarse un poquito a los tiempos y es verdad que yo les aconsejaría que estudiase cada uno con rigor y con método, que estudiasen la música y que trabajaran música, quizá cada uno en su casa, porque hoy hay tantos medios incluso para ponerse de acuerdo a través de vídeo o a través de teléfonos y demás, para dejar tanta hora, dejar tanto el tocar y dedicarse, o por lo menos tener el foco, algo muy importante, que es el promocionarse y el crear público y el crear magia a través de los instrumentos que hoy tenemos, que son las redes sociales, la publicidad. Esto es algo con lo que yo no comulgo mucho y tal, pero yo creo que es un consejo que es real, porque he visto salir adelante últimamente bandas que, aun siendo peores en calidad y en legitimidad, ojo, son
mejores en seguidores y en rentabilidad para salas porque se lo han currado más a nivel de imagen, a nivel de actitud y a nivel de redes sociales. Menos ensayar y más creer en un proyecto, creer en un proyecto musical importante. Y ensayar es tan importante como lo otro, ojo, tiene que ser todo, pero hay que elevar todos los parámetros. Oye, ¿y alguien te ha pedido playback ¿Eh? ¿Alguien te ha pedido playback en la sala? Decir, no, Sí, mira, es sí, que sí, sí, llevamos sí. esto grabado y lo Sí, claro, lanzamos. claro, claro, eso lo siguen haciendo mucha gente. Y viene, hola, mira, somos dos, vamos en dúo y tal. Digo, ya, es que el dúo para para entre semana o aperturizando la noche mola y tal, pero claro, un viernes, un sábado no te puedo programar con toda la sala llena para hacer esto. Bueno, hacemos nuestros temas, y tal. Digo, ya, pero no. Entonces, y digo, ¿no tenéis batería, bajo o teclados? Y dice, no, lo llevamos todo grabado. Y eso crea una especie de rechazo en el público, por lo menos es lo que pienso yo. Hay gente que lo hace, sé que hay gente que lo está haciendo en salas y tal, y no queda mal. O sea, tú tienes que currar muy bien, no vale cualquier cosa. Al final estás viendo un tío con una guitarra y suena toda una orquesta alrededor, con una banda entera, por muy bien que suene, muy bien equilibrado que esté, al final empiezan a fallar las cosas de las que llevamos hablando en esta charla todo el rato, que es esa conexión y esa autenticidad y esa serie de conjunto de detalles que para eso están las salas. Es que si no, pondríamos un vídeo en casa y con una cerveza nos lo pasaríamos igual. No, la realidad, el fallo que tiene el artista, las pequeñas carencias, las equivocaciones, el toque del sonido cuando es de verdad, hasta el fallo de la guitarra, el músico que se tropieza, todo cuenta, eso es muy bueno, eso es muy importante. Entonces, claro, todo perfecto y en disco y sonando muy bien, volvemos a lo de antes. ¿Y no crees que va todo ahora un poquito, en ese sentido, más mecanizado? Sí, más mecanizado, sí, claro, más porque hay más medios para eso. Insisto, que hay cosas muy bien hechas que tienen mucho sentido. Eh, en las salas es muy difícil que suceda esto, porque esta música que viene enlatada y que viene, o producciones musicales que están muy basadas en pistas o en secuencias o en samples que vienen lanzados desde, no sé, no hay músicos en el escenario, solo hay una persona cantando, tocando la guitarra y suena de todo alrededor. Eso tiene que estar hecho en un sitio de buena producción y tiene sentido. Yo creo que tiene sentido y tiene cierta valía. Para mí la tiene por lo menos. Hay mucha gente que está en contra. Pero hay otro tipo de trabajo muy grande y muy serio llevado a cabo por gente que se dedica a eso también y que es tan reconocible como el músico que toca solo la guitarra o la batería o el bajo. Pero es verdad que tiene que ser una buena producción la que dé sentido y sonido a lo que estamos viendo y tiene que haber un porqué y tal, ¿no? Si hablamos de muchos artistas que están ahora millonarios en fans y llenando estadios, trabajan así ahora. Y yo me reservo mi opinión, pero no la critico, ¿eh? No soy de los detractores de eso, porque creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra y que tan buena es una cosa como la otra y que si se hace bien y la música y el ir un poco avanzado, aunque nos chirríen algunas cosas que oímos, yo creo que hay que reconocerlas y hay que saber que eso puede que tenga sentido. Hay cosas que son incomestibles, y que dices tú, esto no puede ser. El reggaetón que tenemos tanto miedo todos Bueno, los más puretas y tal. ya lleva veintitantos años el Es, reggaetón. es, pero es que es muy antiguo, Por es eso te verdad. digo Es que... muy antiguo. Lo que pasa es que es muy monótono, pues como todo, pues como la chica de ayer. Al final es Por todo eso un digo que es que aburrimiento. al final es un ritmo, Por ¿no? eso hay que evolucionar. A ver cómo vamos. Bueno, es interesante esto. Y tú que has estado en una sala, ¿qué diferencia ves entre las composiciones de antes y ahora? Entre las Y, composiciones. y los compositores.
Pues, pues te diré que me gustaban más los de antes, te lo diré, porque los de ahora se basan en patrones, también es un poco lógico y tal, de un poquito de los de antes, y, y veo, veo que no hay que falta un poquito de compromiso por parte de todas las composiciones, son un poco egocéntricas las que veo. Hablo a nivel de contenido, ¿no? Y luego a nivel musical, son egocéntricas de contenido porque son como que hablan mucho de la persona, del sentimiento, de, de lo que opinan, del ensalzarse un poquito a sí mismo a las emociones. Y musicalmente también son un poco egocéntricas, en el sentido que se adaptan mucho a los gustos de, o a la facilidad que tienen los músicos por interpretarlas. Es decir, se las hacen fáciles y al final se dejan llevar casi todos un poco por patrones que les son conocidos o patrones que les gustan mucho a ellos y que un día dijeron, hostia, yo quiero ser como este. Yo creo que falta originalidad. Al final me parece un poco... yo cuando veo a alguien tocando de los que vienen nuevos y no tan nuevos, insisto, gente con mucho conocimiento y con una valía brutal y demoledora, yo creo para mí, y es una opinión tan humilde y tan válida como la suya, pero yo intentaría salirme de patrones de gente que te gusta. Es decir, como a mí me gusta, yo soy amante de los cigarros, pues la banda que tengo es muy parecida a los cigarros, lo unen siguen esa línea. O de tequila, ¿no? O de rock and roll de antes y tal, que al final te haces con una línea de creación que te va a llevar por un camino equivocado y por una frustración, porque yo creo que toda la gente que ha salido adelante es porque trae algo nuevo y es muy importante para la gente. Hablo para la gente que monta su primer disco o su primer repertorio. ¿Qué traes de nuevo? Si es que esto suena igual y peor que otras cosas que ya hemos oído. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy serio para, basándote en unas cosas, tratar de crear algo nuevo, aportar algo, no sé, yo no sabría decir porque insisto que no soy compositor, pero aporta una instrumentación nueva, aporta un contenido nuevo, aporta un ritmo nuevo, una especie de percusión nueva o de melodías contravenidas, yo qué sé, tienes que currártelo un poquito más. ¿Tú crees que se toca, por decir una manera, que los músicos de hoy en día tocan igual en todas las salas? ¿O no? ¿O se adaptan a la sala? ¿Y qué es lo que crees tú que debería suceder? Pues insisto y llamo mucho la atención en que hasta las bandas que se dedican, casi todas las bandas y casi todos los músicos tienen su propia carrera musical, sea de maestro o sea de compositor o de disco y tal. Pero entonces deberían dedicarse más a ser más ellos, sí, y a tener más personalidad, a cuidarse más, a no tocar en todas las salas y en todos los sitios y en todos los bares que pueden, cuidarse más como músicos y a reclamar un poco de derecho a ser más reconocidos, con cierta personalidad. Hasta, insisto, hasta las bandas de animación, hasta las bandas comerciales que traen, hasta las pequeñas orquestas, deberían reclamar su identidad y su... Entonces tienen que buscar cuál es nuestro elemento. A muchas bandas se lo pregunto y no me lo han respondido. ¿Cuál es vuestro elemento diferenciador? ¿Por qué os caracterizáis? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué os hace diferentes? Hombre, no es que hacemos versiones. No, ya, pues también decirnos que hacéis diferente. Más aún cuando tienes tu trabajo propio y tus temas propios o quieres ser tu banda con tus temas y con tu historia. Pues tienes que crearte una historia y tienes que crearte un reconocimiento y tienes que creerte a ti mismo y ser algo muy diferenciador. No puedes imitar y no puedes tocar en todos los sitios como si fueras otra banda igual que viene a hacer lo mismo.
Esto es importante. Y de todas las bandas que han tocado en la Britoche, señálame alguna que sea especial, pero por decir una manera, por lo esperpéntico. Alguna cosa que haya pasado de estas cosas que de repente que alguien entre por la puerta y se quede extrañado y diga, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Sí, sí. Bueno, voy a hacer 3 casos muy rápidos y tal. Por ejemplo, ¿se pueden decir nombres? Sí, sí. Vale, pues teníamos unos amigos que se llamaban los Devil Sleep, de los calzoncillos del diablo, ¿te acuerdas, Sí, no? sí, sí. Pues estos eran, y lo que hablamos, ¿no? Eh, eh, tenían cierta legitimidad porque eran muy de barrio, era gente muy de barrio, uno era peluquero, el otro electricista, el otro era comercial, Bueno, vendía Biblias, yo qué sé, cualquier cosa. y Y no era entonces, de un grupo famoso que ¿eh? había tocado música antes, no Sí, sé sí, ellos, sí, ¿no? sí, uno de ellos, o sea, tenían, pero Tocaba sí muy tenían bien. cierto, unos más, otros menos, conocimiento musical. Entonces venían, ellos ensayaban en un local de ensayo cercano a la Peritoche y luego venían a tomarse la cerveza hasta que un día descubrieron que estaríamos allí tocando nosotros con guitarreos y demás y tal, entonces se unieron a la fiesta y entonces vinieron con sus instrumentos del local de ensayo corriendo, cruzaron la calle y empezaron a tocar músicas del infierno, bien tocadas, ¿eh? No, tenían cierta consistencia, temas de AC/DC, de Led Zeppelin, hacían temas también de un rock and roll no tan fuerte, pero no me acuerdo de que tenía un tema increíble, bueno, ya no me acuerdo de quién eran, pero hacían temas, bueno, también hacían temas de Barricada y de Cortatu y bueno, de todos los estilos. Y montaban unas fiestas infernales tan auténticas porque era abrir la puerta del infierno. Era gente que venían a las 2 de la mañana, nos daban las 2, las 3, tocando allí, haciendo rock and roll, y aquello era rock and roll, porque aquello era gente salvaje que venía de una manera y fluía de una historia y todo el mundo se volvía loco. Y aquello era esperpéntico porque eran las puertas del infierno abiertas de par en par. Luego ha habido bandas increíbles que vienen de estas que no están legitimadas, según te cuento y tal, que son... y digo, ¿cómo puede ser que esta gente se crea tanto lo que está haciendo si en realidad no están contando nada que sea digno de relevancia? Y, eh, y allí, entonces, la banda era vinieron recomendados por un amigo y venían a tocar en un evento porque la novia les había... La novia era una chica que iba a preparar su boda, era una despedida soltera más o menos. Y el caso es que lo hicimos en el local y pusimos ahí la banda y tal y tenían todo ese aspecto, o sea, un señor parecía el charcutero del pueblo de mi madre, el cantante era un chico pues, muy bajito, muy gordito, tenían todo, no sé qué. Y empezaron a tocar unos temas que estaban todos en tonos no apropiados para la música, con canciones totalmente desajustadas y de una manera muy mala. Entonces empezó a entrar gente local, la gente no sabíamos qué hacer, si cortarles o no cortarles. ¿Qué haces en esos casos? ¿Les echas? Les dices que no valen, que tienen que seguir adelante. Era una cosa esperpéntica, lo pasamos francamente mal durante las 2 horas que duró aquello y sufrimos muchísimo. Pero al final era muy buena gente y bueno, se les perdonó y hicimos que todo pasa adelante. O sea, nos hemos visto en ocasiones muy agobiados con gente que viene y que no resulta y que es esperpéntica o que tienen cosas que... Pero se les respeta, el respeto es importantísimo, porque aquellos tíos, por lo visto, luego hicieron un homenaje cuando ocurrieron las inundaciones en Valencia. Hicieron un homenaje y no sé si recaudaron 50.000 euros. En el pueblo, uno de ellos era de allí. Y yo vi el vídeo, todo el mundo, toda la plaza del pueblo llena, tío, y todo. Y lo montaron ellos porque lo produjeron ellos, pusieron las pegas ellos y demás. Y digo, al final la música sirve para algo siempre. Siempre. Sí, sí. Entonces, bueno. ¿Y cuál crees que es el futuro de las salas?
futuro de las salas... Hombre, ahora estamos en un buen momento y hablar de un futuro negativo sería no apropiado o un poco incauto, ¿no? Yo creo que las salas se tienen que cuidar en el sentido de ofrecer, de ofrecer y respetar la música en directo, como hemos dicho, eh, y buscar alternativas a lo que es el directo para poder sobrevivir en los entremedios. A ver, una sala de conciertos está obligada a hacer solo conciertos, pero es verdad que tiene que buscar alternativas a rentabilizar esos conciertos para que, porque hay muchas salas que no dan más música, nosotros damos mucha música en directo, entre que estoy yo, que me salgo gratis a mí mismo, pero es verdad que hay muchas bandas, amigas que vienen y demás, cubrimos un espectro largo de horas y sí te diré que por lo menos hoy en día gastamos muchísimo dinero, más del que deberíamos en grupos. O sea, a la mínima que quieres tener un buen resultado como sala de conciertos para, para hacer conciertos y te pases de un concierto diario, ya te sale muy caro y poco rentable por las cosas que he hablado antes, porque hay porcentajes de gastos que no puedes... si tú ya has cubierto los gastos de la noche enteros y de todo el mundo y tal, pues te puedes permitir el lujo de gastarte tus beneficios en músicos, ¿no? Entonces, o pagas todo el rato una entrada y la gente paga mucho por entrar cada vez que entra alguien en el local y estás todo el rato amortizando ese gasto extra que es pagar a músicos. No voy a hablar de pagar a músicos, voy a hablar de pagar de la producción, del evento, del concierto, del espectáculo. Es un espectáculo. Y pagar eso es muy caro. Y eso entonces, es difícil. El futuro de las salas es saber gestionar eso, saber gestionar, saber manejar ese gasto que supone la organización de un concierto. Y que todo el mundo esté contento y que todo el mundo esté profesionalizado. Pero nos enfrentamos un poco a una utopía. Y, y es por eso por lo que decía que no quería hablar mal, pero es verdad que entre que hay una burbuja de que hay demasiada oferta musical en directo por todos los lados donde vas. Seamos francos, cualquiera que nos dediquemos a esto y entramos en un sitio y vamos a un concierto, apenas lo prestamos atención, estamos saturadísimos. Para ver algo y quedarte 2 horas mirando, tienes que ver, tienes que ir a ver a Bruce Springsteen o tienes que ponerte a ver algo que has visto novedoso porque te guste mucho, por alguna razón, o que te hayas enamorado de la cantante. Yo qué sé, tío. Es que tienes Entonces, mantener primero ese interés para el público de la música en directo es un reto y un desafío para un futuro. Y luego, en segundo lugar, rentabilizar la oferta de conciertos y que sean rentables tanto para los músicos como para las salas, eso también lo veo difícil. Esas dos cosas las veo difíciles y un poco borrosas. Más hoy que encima ya nos van a obligar en breve, tarde o temprano, a todos los gastos, ya el 99% de todos los gastos, por lo menos los que en mi negocio, tienen que ser justificados, súper controlados contablemente, legalmente, tal, y actuar legalmente en el mercado, legalmente, vamos, quiero decir, con todas las obligaciones fiscales y al día, totalmente para la mayoría de los músicos y la mayoría de las bandas, que es imposible, es muy difícil. Como una banda que son buenísimos, que son músicos que estudian, que están haciendo también su vida como pueden y sacando adelante, luchando, cómo se constituyen en una sociedad, ¿no? Una sociedad limitada para facturar, o cómo uno de ellos o los 4 se hacen autónomos. Una banda que los 4 componentes sean autónomos, eso es un gasto solo en seguridad social de 1.500 euros al mes, entre los 4, más ponle asesoría, más todo. Es una banda, al día 1 de cada mes se ve obligada a pagar casi 2.000 euros por ser una banda. ¿Y a dónde van? A tocar con ese reto, ¿no? Entonces yo lo veo muy difícil. Entonces, como los músicos no pueden estar al 100% legalizados,
como las salas tenemos que mirar tanto los gastos que tenemos por todos los lados, amén de los impuestos y de todo que nos... Entonces estamos un poco de casualidad y ojalá duremos y ojalá sigamos, pero tampoco lo veo muy claro. Y solo me mantiene en este sentido la esperanza de, pues como cuando empiezas una canción que no te sabes muy bien y dices, bueno, vamos a ver a dónde llego, que seguro que llego hasta el final. Entonces vamos a pensar que es así. Se comunica la gestión y la música ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿y Totalmente. cuántos trabajáis? ¿Cuántas personas hay trabajando un sábado por la noche en Aperitoche? Un sábado por la Para que haya noche, ese concierto, sí. un sábado por la noche hay del orden de una, pues mira, hay 7 camareros, 3 o 4 controladores de acceso, eh, una persona en taquilla, hay 2 en producción y una de técnico de sonido. Básicamente es eso. Entonces son, sí, pero sí, es fíjate, 12 o 13 personas, 14 puede haber, ¿eh? En una sala de 200 y pico personas, 250 más la parte de fuera, o sea, claro, es un montón de gente para que los eventos salgan adelante. Es muy importante. 6 o 7 camareros es esencial y no es discutible. Pero es que gente que controla el acceso y los de seguridad y demás, 3 o 4 no me parecen muchos. Una taquillera, que es importante en la puerta, controlando, pagando, cobrando, demás, es también esencial. 2 personas de producción es la gente que está pendiente de que todo empiece a su hora, de que vayas para acá, de que recojas aquí el cable, esto tal, a recoger, a poner, oye, avisa tal, atienda a los músicos, llévatelos para arriba, coge tal, oye, está encendido el aire acondicionado, los focos, tal, oye, se ha roto rápido una bombilla, no funciona, no arranca, ha saltado un fusible, todo eso, tiene que haber gente que sepa y que esté y que tenga mucha visión y de que vea cómo ha llegado un grupo de gente que no sabe dónde poner los abrigos y tienes que ir corriendo. O sea, no solo hablamos de técnica y música, sino también de gestión de sala. Y todo eso es lo que hay que tener en cuenta, macho. Sí, sí. O sea, que fíjate, es como un equipo de fútbol tienes que tener para una sala pequeña, mediana, tienes que... ¿Y qué banda o solista te gustaría llevar a la Aperitoche a tocar? Joder, sueño con que Bueno, toque este... ¿eh? Sueño con que toque este grupo, Sí. Dime, A ver, sí, si tuviera que elegir así en plan sueño, tío, de a quién me encantaría llevar, pues mira, a mí me encantaría, si pudiera llevar a alguien de extranjero, esto sí que es pura ciencia ficción y tal, me encantaría traer a Bryan Adams. Eso por muchas razones, pero sería la leche sería traer, claro, por no decir a Bruce Springsteen, ¿no? Por trabajar un poco más. Y en plan más enrollado, a lo mejor veo más asequible a Ed Sheeran, que también así en plan más modernito, porque tengo un público más joven y tal, y bueno, pues, estaría de la hostia. Y, y en plan, y de una manera más real, y trayéndome para contactar con alguna banda, ya que he traído, oye, a Los Secretos, o a Los Cigarros, o a Morgan, o a Modestia Aparte, como mañana, me gustaría traer, sería la triunfada, traer a Los Hombres G. Comercialmente hablando, sería la jugada perfecta. Pero si tengo que elegir, si fuera un concierto para mí solo, en mi sala con un sofá, ¿no? Tú y unos tranquilo. cuantos amigos, entonces te cambio el argumento y traería a... ¿A quién traería yo? Ahora mismo traería, sin duda, sin una duda, que diera el último concierto Joan Manuel Serrat en mi sala, con su guitarra, y ya está. Y extranjero, también por una razón muy peculiar que no lo voy a cantar y tal, traería a Tracy Chapman, que diera con su guitarra sola que cantase una canción. Eso es.
Bueno, una buena selección. Una buena selección. Bueno, Pedro, por Joder, muchas último, gracias, Tino. te voy a pedir una cosa, Dime. que es que le dediques. Bueno, digo dedicar porque me gusta esa palabra, pero que recomiendes un disco o, o un DVD de un concierto o algo a la gente que nos está viendo. En serio, guay, guay. Eso está muy bien, esa propuesta. Algo que puedan ver y escuchar para Sí, lo hacemos sentir y para aprender Ujú. y tal. Pues Algo que te haya marcado a ti también, sí, algo que sí, tú sí, veas sí, que está totalmente. lleno de Mira, belleza, ¿no? yo les diría que también hay películas de eso, que viesen lo siguiente, que es, por supuesto, el Rock and Ríos de Miguel Ríos. Ese disco, cuando yo tenía 18 años, fue de lo primero que oí y escuché y lo que me formó a mí como un conciertazo que a mí se me escapaba de las manos. Y tuve encima luego la oportunidad de ir a verlo y vivirlo. Y aunque ahora resulte un poco raro y tal, de verdad que es una obra y una construcción musical y de rock and roll increíble por todos los lados. Eh, Me gustaría que el doble álbum en directo de los Queen, en la misma época, me enamoró, ¿no? Y me marcó también. Pero era más distante, era un trabajo más distante, igual que algún disco de los Led Zeppelin que podríamos tener. Pero de una manera real, ese Rock and Ríos del Miguel Ríos, que en el año 82, me parece que era, no sé, por ahí, a mí me enamoró y me dejó marcado de por vida, ¿no? Y luego, en la misma época también, por supuesto, el LP mejor construido y mejor que bien está grabado y como marca el destino a una generación como la mía, de una manera modesta, ¿no? De tal, fue el primer LP de Los Secretos, titulado Los Secretos, que está súper bien hecho y súper bien montado y es una especie de piedra angular para todo lo que viene después en el pop ligero español, ¿no? Para mí eso es básico. Y luego, por supuesto, pues ver muchos vídeos de Franz Zappa, por favor. Ver muchos vídeos de Led Zeppelin tiene algunos muy buenos también. De Police, pero hablo de vídeos, muchos son casi en blanco y negro o medio mal grabados. Y, y vídeos que se pueden rescatar también de muchos, pero es para aprender, ¿eh? Yo hablo para aprender o Sí, para ¿no? construir. Incluso hay un vídeo buenísimo de un concierto que dio en Boston, es que no me acuerdo cómo se llama el vídeo, en Boston, ¿cómo se llama? Eh, Santana, No. joder, que es también para aprender, macho. O sea que hay cosas que se pueden sacar, hasta verte un vídeo de Elvis Presley en Las Vegas, Ah, derrochando energía y sudando, es para aprender, tío. Son vídeos que te los tienes que ver si quieres aprender cómo se tiene que comportar en un escenario, cómo se expulsa la música, cómo están construidas las orquestas. hablas siempre de directos, ¿verdad? Sí, Sí, hablo sí, siempre de directo, sí. Bueno, algún disco, el de los secretos que te he sí. dicho. Te he hablado al final de trabajos que a mí me marcaron y que a mí me construyeron. El de Las Vegas es este que se llama That's the Way It Is, Ese, ¿no? ese, ese, ese es, que no me salía. Este de Elvis, ¿no? Que es del 70, ¿no? Sí, 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 sí. Se cambia mi manera de percibir a Elvis, Sí, esa ¿verdad? película. Es que ahí hay otra, claro, tú lo percibes de una manera más postureta y más tal, o más de una manera que no le puedas comprender. Y de hecho, desde ese concierto comprendo todo lo demás de Sí. Elvis. Y ahí Verlo sí que... ensayando, ¿Eh? verlo ensayando, ¿no? Claro. Y Es hablando que con no, su manager. no tiene nada que ver, tío. Es Sí, sí. cuando ves el porqué de las cosas. Lo que volvemos Sí, a hablar de lo sí. de antes, que al final viendo más cosas, y pues es tan importante las salas y tan importante los conciertos cercanos, de cerca, porque al final ves cosas y ves comentarios y ves cómo
hablas con el manager, cómo te limpias el sudor, cómo recoges un cable, cómo resoplas y sale tu saliva, tu sudor. Eso es lo que le pasa a Elvis en esos vídeos. Y entonces ves su obra y ves el conjunto con el ser humano que es y con todo, joder, y entonces entiendes todo, es muy importante. Y entonces te identificas, sin querer te identificas. Más allá de la música, conectas. Es importantísimo. Bueno, pues nos vamos a despedir con Elvis. O sea, es una maravilla. Venga, guay, tío. Oye, Pedro, mil gracias por venir a vernos. Menos. Eres un titán. Ya... Muchas gracias a ti, Tino. Gracias a ti no es la primera vez que tengo ratos me obligas a tener ratos para reflexionar y para charlar y para repasar, que es muy importante. Y quizás esa es una de las misiones que tú tienes conmigo, así que te lo agradezco un montón. Bueno, que sepas que es mutuo. Bueno, gracias, Que es Tino. mutuo. Lo pasamos bien, Pedro. Sí, como dices tú, siempre lo pasamos bien. Bueno, Gracias, Tino. muchas gracias, Pedro. Muchas gracias.